Saludos. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. La decisión es suya. Hola, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos. Como siempre, una tremenda bendición poder reunirnos, un grupo de los hijos de Dios, de este remanente fiel para estudiar la palabra de nuestro Señor. Amén. En esta noche queremos comenzar orando, como siempre lo hacemos, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones que cada día recibimos. Si hoy estamos vivos, es porque en su infinita bondad de amor y misericordia Él permite que estemos aquí, porque no ha terminado con nosotros, porque hay algunas cosas pendientes que el Señor tiene que cumplir a través de nosotros en esta tierra. Por eso es que estamos aquí, porque no somos producto de la casualidad, no somos un accidente. Todos tenemos un propósito. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a los hermanos que ya se van conectando minuto a minuto. Saludamos a la audiencia que tenemos en el Facebook, en el YouTube y obviamente a nuestros hermanos queridos, amados, que cada noche nos honran con su sintonía a través del Zoom. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Padre, como es en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, adorado Dios, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amado Dios, queremos darte las gracias, aquí el grupo, el equipo, por la vida de Gabrielita Guamán, esta pequeña bebé que fue contagiada de un virus que estuvo a punto de matarlo. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque está mejor, está en su casa recibiendo los cuidados de su mamá, de su papá, en fin, está siendo bendecida. Gracias. Nosotros seguimos orando agradecidos por ella y orando también para que tú sigas haciendo tu obra en su familia, que ellos puedan reconocer que tú eres el que obras milagros en esta tierra, Señor. Gracias por la vida de él, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que noche a noche han separado el tiempo para poder escuchar tu palabra. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos para adorarte, bendecirte y glorificarte. Pedir que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la revelación en esta noche de lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Señor, bendícenos. Nos ponemos bajo tu autoridad, bajo tu señorío, bajo tu poder, bajo tu gloria, bajo tu cobertura, Señor. Porque somos hermanos en Cristo, porque estamos bajo el mismo pacto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el pacto que hiciste con Abraham nos hace herederos de ese pacto a nosotros también, los gentiles, Señor, hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Esta noche estaremos compartiendo un mensaje que hemos titulado
un encuentro con la zarza ardiente. Quiero comenzar dando algunos principios espirituales, unos principios eternos que siempre se van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, el Señor dice, el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, o sea, no nos va a dejar solos nunca. Él prometió, dice, yo me voy, pero enviaré al Consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que no íbamos a estar solos, que no somos huérfanitos, no somos como Juanita la huérfanita. No, tenemos un Padre, tenemos un nombre, tenemos una herencia, tenemos una unción, tenemos los dones. Es decir, no estamos solos. Nunca estaremos solos, nunca jamás. Tenemos un Padre que siempre nos ama con un amor eterno, que está enamorado de nosotros. Amén. No somos un accidente. Tenemos que tener claro esto. Probablemente hayan hijos de familias disfuncionales, de familias de repente, de un niño que no ha sido muy querido, muy amado, muy deseado, pero igual no somos un accidente, tenemos un propósito al estar en esta tierra. Ahora, tenemos que tener claro también como principio que si somos cristianos, que no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, somos los seres más vulnerables de la tierra. ¿Me entienden? Los seres más frágiles. ¿Por qué? Porque al ser creyentes, al ser cristianos, se ha declarado la guerra con el enemigo. ¿Está bien? Él es nuestro enemigo. Él nos va a dar brega todos los días de nuestra vida. Va a estar ahí insistiendo, pero, tenemos la palabra del Señor que nos confirma, ¿no? Que nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que en Él somos más que vencedores, que el enemigo ya está vencido. Amén. Tenemos su promesa, tenemos su palabra. El enemigo va a estar ahí, dando batalla todos los días, pero nosotros salimos a enfrentar al enemigo, a darle cara desde la victoria. Recordarle que Él ha sido vencido en una cruenta cruz y que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Decirle que al diablo, yo y Dios somos mayoría siempre. Usted puede declarar esa palabra en la mañana. Yo y Dios somos mayoría siempre. Amén. Eso como principio que tenemos que tener siempre en cuenta. También que las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Vamos a encontrar en la Biblia muchos personajes que realmente, si no lo veríamos desde una perspectiva espiritual, diríamos que fueron unas tonterías, ¿verdad? Como Sama defendiendo una pequeña parcela de lentejas. Pero eso se hizo no solamente para dar una lección a los de ese tiempo, sino para que se escribiera acá en la palabra de Dios y para que sea una enseñanza viva para nosotros aquí y ahora, en el 2023. Amén. Recibimos de esos hechos, de esos acontecimientos, somos edificados también. Entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Reconocer también, amado hermano, amada hermana, si Dios es lo único que tú tienes, es porque Dios es lo único que tú necesitas. Nada más. Así de simple. Si Dios es lo único que tienes, es porque Dios es lo único que tú necesitas. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. Lo tienes todo. Tienes vida y vida en abundancia. Tienes su promesa. Tienes su gracia y su favor. ¿Sabe, hermano, que el diablo odia a los niños? ¿Verdad? ¿Y por qué odia el diablo, Satanás, a los niños? Porque ve el potencial que hay en los niños.
Si un niño nace, probablemente sea instruido en la palabra de Dios y este será un guerrero de Dios que echará fuera demonios, hablará otras lenguas, no tomará en sus manos serpientes y si bebiere algo mortífero no le hará ningún daño y sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Entonces el diablo, por eso trata de matar prematuramente a los bebés. Por eso quería matar a Gabrielita. ¿Recuerdan, verdad? De poquito nomás, ¿no? Pero gracias al Señor, gracias a Papá Dios, ya está mejor Gabrielita y seguimos orando por ella hasta que nos digan que ya cumplió 3 meses, que ya está de 1 año, es parte de nuestro grupo, es nuestra mascotita, la más querida. Ha tocado el corazón de todos, nos puso de rodillas en un instante, ¿verdad? Cuando llegó esa llamada, Pamela me dijo, hermano Max, ya no hay nada que hacer. Yo estoy desesperada, sus papás también. Los médicos le han dicho que ya no pueden hacer nada, está internada en cuidados intensivos, pero al ser tan bebé, a la justa de 1 mes, no tiene las vacunas y su contagio ya es fatal. No puede. Entonces el pronóstico, el diagnóstico era terrible, era lapidario. Los médicos dijeron, acá solo un milagro ya. ¿No? Ustedes cuando los médicos dicen eso es porque ya lo intentaron todo y no pudieron, entonces dicen, ya, acá solo Dios. Entonces, por eso es que el diablo, repito, odia a los niños. Va a tratar de quebrar su inocencia de las niñas, ¿no? Va a llenar de maldad a los niños, los va a pervertir, los va a contaminar para que estos niños no crezcan y si crecen, sigan siendo, ¿no? Inútiles para el reino de Dios. Ahora, en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, también hay gente que ya tiene 1 año, 5 años en la iglesia, 7 años, 10 años. Hay algunos que dicen, oh, tengo 30 años en la iglesia y nunca he faltado un domingo a la iglesia. Con lluvia, con sol, enfermo, lo que sea, yo siempre he ido a la iglesia. Pero la verdad que eso, delante del Señor, eso no cuenta. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuántos años? ¿Cuántos domingos? Lo que cuenta es la relación que tú puedas tener íntimamente con el Señor. Pueda que seas un creyente que se arrepintió el mes pasado, pero tu tiempo con Dios es tan intenso, tan fuerte que supera a aquellos que tienen 15 años, 20 años atrás, ¿no? Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que se reúnen solamente los domingos y reciben un mensaje, ¿no? Cada domingo, un refrigerio frío para que le tiene que alcanzar para toda la semana. Pero en cambio acá nosotros todas las noches, de lunes a viernes recibimos palabra. Estamos entrenados, estamos capacitados. Rolando andaba contando, el pastor Rolando de hoy decía, el café con Max ya tiene 700 noches, es como si tuviera algo así como que 7 años como iglesia cada domingo, ¿cierto? Una cosa así. Él andaba haciendo esa multiplicación, ¿no? Entonces, es solamente por la gracia de Dios que esto sucede. No es porque yo sea mejor que nadie, ¿no? Más bien el Señor ha escogido al peor de todos para esta misión. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él ha dicho que Él escogería a los débiles para avergonzar a los fuertes y que escogería al necio para avergonzar a los sabios. Es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que forman esta familia, esta gran familia. Son un equipo maravilloso que el Señor en su misericordia nos ha dado para poder compartir. Yo pasé un tiempo en el que quería predicar, quería compartir y nadie me invitaba, pues no, nadie me quería en su iglesia. Todos, no sé, pues tenían miedo que yo
quería quitarle su púlpito, su iglesia, me miraban feo, no, era terrible, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es lo máximo. Imagínense que ahora estoy compartiendo su palabra por 700 noches aquí, descontando las que no comparto yo, lo hace Rocío, lo hace Rolando, lo hace Pastor Juan Alemán, lo hacía Migdonio Coelho, está desaparecido Migdonio, hay que ir a rescatarlo, no sé por dónde anda Pastor Migdonio, no se conecta, no viene, habrá que ir a buscarlo. Voy a dejar a los 99 y voy a ir a buscar esta oveja y traerlo al redil. Amén. Entonces vamos hacia adelante. Decíamos que Satanás odia a los niños. Por eso es que cuando Moisés nace, el faraón lanzó una ley que mataran a todos los niños. Ordenó a las parteras que cuando atendían a las hebreas y veían que era varón, inmediatamente, al río Nilo. En ese tiempo nace Moisés. Por eso es que Moisés significa salvado de las aguas. Entonces él está ahí, lo esconden por 3 meses, pero al no poder esconderlo más, ya optan por ya dejarlo, pues no ahí para que alguien lo recoja, y lo recoge la hija del faraón. Ustedes ya conocen esa historia. Lo mismo sucedió en el tiempo de Jesús, ¿no? Herodes mandó, cuando supo que había nacido el rey de los judíos, entonces él se creía rey de los judíos, ¿no? Él se creía el todopoderoso, o el todopoderosito en todo caso, y mandó a matar a todos los niños, ¿correcto? El diablo siempre tiene un plan en contra de los niños. Por eso es que mucha gente está sacrificando a sus hijos en el altar del aborto. Miles y miles y miles de niños son sacrificados cada año en todos los países, y en algunos son legalizados ya. Es legal. Está prohibido matar un perro, está prohibido matar un águila, está prohibido matar una tortuga, está prohibido matar, no sé, a un lobo, pero es legal matar a un hijo. Es legal matar a un ser humano. Así, así de feo está la cosa. Así de terrible está la cosa. Y el otro proyecto del diablo es legalizar por todos lados los matrimonios igualitarios, de tal manera que se casan hombre con hombre, mujer con mujer, y de esas relaciones no hay niños. ¿Correcto? No hay niños. Ustedes entienden la idea, ¿verdad? Entonces, ese es el proyecto que tiene el enemigo de tratar de eliminar a nuestros niños. Por eso es que nosotros tenemos que orar por la descendencia que viene de nosotros, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos, dice la palabra de Dios. No somos tampoco el producto terminado, estamos en proceso. El Señor sigue trabajando en nosotros. Yo no soy un producto terminado. Dios sigue trabajando en mí. Es decir, seguimos siendo barro y lo seguiremos siendo. Pero en este barro, en este vaso de barro, es el que Dios ha puesto su tesoro. Y la idea es que cuando te miren a ti, no miren el barro, miren la gloria de Dios. Por eso es importante cuando el Señor Jesús dice en Filipenses que Él, siendo Dios, no escatimó a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo. A Él no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Es lo que tenemos que hacer nosotros. No esperar que alguien nos humille, no, humillarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que humillarnos delante de nuestro Señor, humillarnos, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad de Él. Que si nosotros estamos aquí, si el Señor, digamos, está usándome en esta temporada, en este tiempo, no es porque Él me necesita. No. O sea, si está usando para de alguna manera dirigir este programa, no es porque Él me necesita a mí. Es porque yo lo necesito a Él.
y ustedes le necesitan a él. ¿Me entiendes? Así funciona la cosa. ¿Por qué? Porque Dios, sin este servidor, sin Max, él sigue siendo Dios. Y yo sin Dios no soy nada. ¿Correcto? Ese es el tema. Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios soy un pedazo de nada, la mitad de nada. Es como una rama que ha sido cortada de la planta. ¿Y qué va a pasar cuando cortas una rama? Inmediatamente comienza a secarse. Y cuando se seca es echado al fuego. Eso es lo que somos separados de Dios, como una rama que ya no puede llevar fruto. Separado de Dios, nada podéis hacer, dice la palabra. Ahora, mis hermanos, los desiertos y los hornos de fuego son parte del proceso. Y cuando lo pases, serás como el oro refinado en fuego. Es lo que quiere el Señor. Procesarte para llevarte al siguiente nivel, para llevarte a otro estándar más alto. Entonces, acá en la palabra de Dios leemos el encuentro que tiene Moisés con una zarza ardiente, con su llamado. Vamos a leer Éxodo 3, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondiendo: ve, porque yo estaré contigo. Es interesante ver cómo aquí en la historia lo grafica mejor aquí en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 7:20, mencionando precisamente este evento de Éxodo. Dice el escritor de Hechos: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, el problema viene cuando él comienza a pensar. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego que ardía. Entonces, mis hermanos, vamos a contextualizar. El pueblo de Israel vivía una esclavitud de 400 años bajo el dominio de Egipto. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que Dios escuchó el clamor de sus hijos, el tiempo se había cumplido ya, entonces el Señor dice: descendió Dios para dar libertad a sus hijos. Moisés es el indicado, Moisés es el escogido, Moisés es el que tenía la asignación. Pero, ¿qué sucede? Moisés es sacado del entorno de esclavitud donde vivían sus padres por 400 años y es llevado al palacio del rey. Se convierte en un príncipe, libre por cierto. Ahí él va a las mejores escuelas, a la escuela militar de oficiales de Egipto. Él habla hebreo y habla también el idioma egipcio, ¿no? Entonces era un hombre muy instruido con los mejores instructores de su tiempo. Así era Moisés. Cuando tenía 40 años, sale a visitar a los hebreos donde estaban trabajando y resulta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y él se mete a la pelea y golpea al egipcio y el egipcio muere, ¿no? Entonces, él estaba pensando: yo soy el libertador. El Señor me ha encargado a mí. Yo tengo que sacar a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Es decir, como que se llenó de arrogancia, como que llenó su cabeza de humo y dijo: tienen que verme porque yo tengo que comenzar este trabajo para el cual me ha asignado el Señor, ¿no? Entonces se volvió un neumaticón, o sea, con una cabezota enorme. El mismo problema, el mismo espíritu que se metió en el ángel de luz, Luzbel, que luego se convierte en Lucifer, Satanás, ¿no? Se metió también en él, el orgullo. Lo mismo sucedió con el rey Nabucodonosor. Se llenó de orgullo también. Y él, mirando en los jardines babilónicos, la gran Babilonia de su tiempo, la potencia económica de su tiempo, él dijo: ¿acaso no es esta la Babilonia que yo he formado, que yo he construido? ¿No? ¿Acaso? Y en ese instante, ¿no? Vino un ángel y lo convirtió a este tipo en una bestia que pasaba en el campo. 7 años después se le devolvió el juicio, pero él reconoció que era Dios el que había hecho todo eso. Interesante, ¿no? Entonces Moisés eh, también cae como todo ser humano cuando es bendecido, cuando está lleno de todo, caemos pues en el error de confundirnos, de trastornarnos. Lo pasó a todo el mundo. Lo pasó al rey David, ¿no? Que cuando estaba encima de todo, por ahí él perdió el paso. Lo pasó a Saúl también, ¿no? Ahora, esto sucedió también, amados hermanos, con Moisés. Él era el príncipe. Entonces se creyó un principito. Entonces dijo: bueno, acá
el Señor va a liberar a su pueblo por mi mano. Es lo que dice acá la palabra de Dios. No estoy inventando nada. Yo lo que leo acá, ¿no? Entonces, mis hermanos, él creyó que era por la mano de Moisés, pero realmente Dios había bajado para descender con su propia mano, con su poder, con su soberanía, que iba a usar a Moisés, ¿no? Sí, pero no era precisamente Moisés. Igual, yo estoy aquí dirigiendo este grupo, pero es el Señor el que dirige. Yo puedo ser una ficha cambiable, ¿no? Es más, el 2020, de alguna manera, mis hermanos, si algo nos enseñó, es lo vulnerable que podemos ser, lo fácil, lo rápido que muere la gente. Y puedo decirles con toda claridad, ver cómo se moría la gente. Una cosa es que lo vea en la televisión, una cosa es que lo lea en el periódico y que escuche el bullicio de la gente, ¿no? El ruido del temor, del miedo. Pero otra cosa es que estás echado en una cama ahí y ves que el de costado se muere, el otro de tu costado, el del frente se muere, el otro se muere, cambian de paciente, se muere también. Y esta es una ruleta que cambiaba cada hora, cada media hora o cada 2 horas iban cambiando, cambiaban la sábana, ponían un paciente y al rato se moría ese también y cambiaban. Entonces tú dices, ¿en qué momento me toca a mí también? Es más, el médico al comienzo decía, ¿cómo has amanecido, Max? Pero después de 2 semanas ya me decía, ¿cómo? ¿Has amanecido? ¿Estás acá? Varias veces me habían dicho, si pasa de esta noche, podría tener esperanza. Pero el Señor no permitió que me muriera ahí, porque tenía un propósito, porque no terminó conmigo, sigo en el proceso. El 2020 nos enseñó qué tan vulnerables podemos ser. Un virus tan pequeñito, tan insignificante, sin embargo, puso de rodillas a toda la humanidad. ¿Ve? Y todas aquellas personas que estaban, ¿no? Llenos su pecho de orgullo, de soberbia por su dinero, por sus propiedades, por sus cosas, pues en este momento no servía de nada, no valía de nada. Si no había oxígeno, ¿no es cierto? Estabas muerto. Y a veces con oxígeno y todo igual morías. En fin, eso nos enseñó también. Luego de eso, el 2022 me enseñó que en un instante la vida se puede acabar. El Señor me libró a mi hijo del accidente. Mi esposa sí pasó a la eternidad ese día y pude ver claramente cómo es una fracción de segundo. Es una fracción de segundo. Tú estás hablando aquí y en un instante simplemente ya fuiste. Eres historia. Eso es lo que somos. Que no somos dueños de nada. Que tenemos que entender que no somos dueños de nada. Que la vida que tenemos es una vida prestada. El Señor nos los dio. Nosotros no lo pedimos, no pedimos nacer. Nadie ha pedido eso. Él se lo dio por su propia voluntad. Y se puso un tiempo también. Y ese tiempo el Señor se lo va a quitar. Va a llegar ese momento. No somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida, ¿no? Solo somos mayordomos. Y el Señor pedirá cuenta de todo lo que Él te dio en esta tierra. Te lo va a pedir cuenta un día cuando volvamos a su presencia. Entonces, lo que pasa con Moisés es que de alguna manera él pensó, aquí dice la Biblia que él pensó. El problema fue cuando él pensó, cuando él piensa que iba a hacerse a su manera, pero no, el Señor tenía otros planes. Así que lo tenía que procesar. Para ese entonces Moisés tenía 40 años. Entonces no estaba preparado aún, mata al egipcio, tiene que huir de Egipto y se va a tierra de Madián a pastorear, dice acá la palabra del Señor, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. O sea, este Madián era una región que tenían dioses paganos y Jetro era un sacerdote, un brujo, un sacerdote de esos ídolos malos. Ese era.
llegó a esa casa, ¿me entiendes? El hombre instruido, capacitado en Egipto, ahora no era nada. Ya no tenía las ropas de príncipe, ahora era un pastor de ovejas. Ahora 40 años pastoreando esas ovejas hasta que se encuentra con esa zarza ardiente. Él no podía entender lo que el Señor le decía. Como que le decía, Señor, no te puedo entender. ¿Cómo es eso que yo no soy nada, no soy nadie? ¿Quién soy yo para que vaya a hacer eso? Háblame claro. Yo solamente entiendo hebreo un poco y un poco de egipcio. Pero aquí en 40 años tendrías que hablarme en idioma ovejuno. O sea, ve como una oveja para entender, porque eso es lo que escuchaban por 40 años. Entonces, mis hermanos, encontramos a un Moisés ya en 40 años había sido procesado. ¿Estamos hasta ahí? Cuando estaba ya en Egipto, él era el príncipe, pues. Y Dios no usa príncipes. Dios usa corazones dispuestos. Dios no usa a los preparados. Dios prepara a los que va a usar. Así funciona la cosa. Por eso, nadie puede sentirse menos que nadie y nadie puede sentirse más que nadie también. El Señor puede levantar de usted un guerrero, una guerrera de Dios, una persona que lleva su evangelio al mundo y puede cumplir su propósito con dones, prodigios, señales y milagros. Solamente tiene que buscar al Señor para que le muestre cuáles son esos dones que el Señor ha puesto en usted. Todos venimos con dones, con virtudes. Todos venimos. La gente dice, todo niño viene con su pan bajo el brazo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todos tenemos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces desconocemos esos dones y si no los conocemos no los podemos usar. Amén. Revelación que no tienes es revelación que no usas. Entonces, mis hermanos, encontramos a un Moisés ya caído, derrotado. Ya no había altivez en su corazón. ¿Quién soy yo? Dijo. Yo no soy nada para ir. Pero dijo, bueno, no es tanto que quién eres tú. Yo iré contigo. Es quién va contigo. Yo iré contigo. Entonces, mis hermanos, nosotros entendemos por la palabra que antes del quebrantamiento es la altivez. Cuando nosotros nos llenamos de arrogancia, de soberbia, de orgullo y de vanidad, es que pronto vamos a caer. Así sucede siempre. Está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor mira con agrado al humilde, que Dios atiende al humilde, escucha al humilde, pero mira de lejos al altivo. A un corazón altivo no lo va a hacer caso. Entonces, mis hermanos, entendemos también que separados de Dios, nosotros nada podemos hacer. Y para acercarnos al Señor tenemos que hacer lo que el Señor Jesús enseñó. Él, dice Filipenses, que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. No lo humilló nadie. Nadie tiene que humillarse a ti como mujer, como hombre, como varón de Dios. Usted tiene que humillarse delante del Señor. Una de las cosas tremendas que encuentro en la palabra de Dios es cuando Jesús, al referirse a Juan el Bautista, él dice de Juan que no hay hombre más poderoso que Juan el Bautista nacido de mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor Jesús diga de Juan el Bautista que no hay otro hombre más poderoso nacido de mujer como Juan el Bautista. Entonces yo me inquieté un poco por qué el Señor Jesús dijo de Juan esto. ¿Y saben lo que pasa? Encontré ahí que Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene alguien tan poderoso que yo no soy digno de amarrar las correas de sus zapatos, de sus sandalias. Interesante, ¿verdad? Y luego dice que esto es lo más trascendental a mi humilde entender. Juan el Bautista dijo, no, es necesario que yo mengüe para que él
crezcan. Entonces, lo que Jesús había dicho de Juan el Bautista tenía sentido, porque Juan el Bautista dijo, ya llegó, excelente, es necesario que yo mengüe, que yo me achique, que yo baje para que Él crezca. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros como personas menguemos, bajemos, para que Él crezca. Él sigue siendo Dios, es el tesoro que ha puesto en estos vasos de barro. ¿Qué cosa es el barro? Que les voy a describir qué significa barro. El barro es barato, es sucio y es frágil. Es lo que son. Barro, barato, sucio y frágil. Una vasija de barro, ¿qué pasa? ¿No? Una ollita de barro. Se rompe con facilidad, ¿correcto? Entonces, eso es lo que somos. Por eso es que nosotros tenemos que menguar. Tenemos que dejar que Dios Todopoderoso sea el que crezca, que cuando te miren a ti, miren a Dios, y no a ti. Cuando te escuchen a ti, escuchen a Dios, no a ti. Que tú puedas hacer esa lámpara, y la lámpara es la que alumbra a todos los que van detrás de ti. Ayer decíamos que sí o sí nosotros vamos a ser de influencia a los demás. La gente te está mirando, hay una audiencia que te mira en el trabajo. Y mencionaba ustedes que son profesoras, que tienen alumnos, alumnitas ahí, ellos están como unas esponjitas absorbiendo todo lo que salga de su boca, toda actitud de ustedes. Ellos lo aprenden, ¿no? Y se llevan a su casa esa información y atesoran esos buenos ejemplos, esas buenas enseñanzas en su corazón, ¿no? Para cuando sean mayores. Es una enorme responsabilidad y tenemos que reconocerlo. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa con Moisés? Moisés reconoce, dice, ¿quién soy yo? No soy nada para semejante tarea, pero el Señor había puesto sus ojos en él. Él se revela todavía, pero le dice, tú sabes que yo no tengo facilidad de palabra, mejor escoge a otro, hasta que el Señor ya se molestó con él. Lo mismo sucedió cuando el Señor viene y habla con Jeremías. Jeremías 1:8 le dice, quiero, ¿no? Te escogí a ti por profeta y te pondré por profeta a las naciones. Y él dice, Señor, yo no sé hablar porque yo soy un niño. Es lo que le dice Jeremías. Y le dice, bueno, eso es lo bueno que tienes, que eres niño, pues. Y por eso voy a usarte. Si no tienes la fe como un niño, no verás la gloria de Dios. Si no te hicieres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Tenemos que tener una actitud, una fe como la de un niño. Un niño te cree lo que tú le dices, te cree lo que tú le prometes, te cree lo que tú le, le enseñas. Siempre está aprendiendo, siempre es discipulable. Entonces, mis hermanos, lo mismo sucede cuando viene y lo llama Gedeón. Le dice Gedeón, varón de Dios esforzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿cómo te has equivocado, Señor? Porque yo soy el más pobre de la menor tribu de Manasés, y yo soy de la familia más pequeñita, ¿y cómo voy a sacar yo, cómo voy a defender a tu pueblo? Pero el Señor lo había llamado, había escogido una persona dócil, enseñable, para poder entregarle esta tremenda misión. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza en esta noche es que el Señor va a buscar corazones dispuestos, no corazones muy preparados, muy adiestrados, muy entrenados, no, vasos limpios, vasos disponibles, que estén listos para escuchar la voz de Dios y ponerse a la brecha. Esa es la enseñanza. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos cuándo el Señor se presentó con nosotros en una zarza ardiente. ¿Cuál fue tu zarza ardiente? ¿Desde dónde te habló el Señor? ¿Desde dónde te convocó el Señor? ¿Cuándo cambió la historia de tu vida? ¿Cuándo dijiste, ok, sí, Señor, ya está bueno esta arrugada?
Voy a seguirte, voy a servirte, Señor. Voy a aprender de ti. Quiero aprender más de ti. Quiero servirte, Señor. Aquí en el grupo hay gente que realmente ha sido movida, ha sido tocada por el Señor. Y está siendo entrenada, está siendo preparada, está recibiendo palabra para que ellos puedan a su vez ser los portavoces en sus áreas de influencia, donde ustedes estén. Ya no dirán que ustedes no les dijeron, no les contaron. Acá les compartimos la palabra de Dios tal cual es. No pretendo ser el predicador de excelencia que no se equivoca, que no dice algunas palabras incorrectas, indebidas, impropias de repente, pero estoy en el proceso, no soy el producto terminado. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Amén, mis hermanos. Eso sería de alguna manera el mensaje de esta noche. Que cuando el Señor pone sus ojos en ti, Él no se equivocó contigo. No, Él sabe por qué te ha convocado esta noche. Él sabe por qué te está convocando noche a noche, cuando podrías estar viendo, no sé, pues una serie de Netflix, ¿no? La Casa de Papel, La Casa de Cartón, no sé, alguna otra serie, o qué sé yo, o viendo televisión, un programa que te agrade, pero prefieres estar aquí escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto sus ojos en ti y su Espíritu Santo está ardiendo en ti. Dije al comienzo que un creyente, un cristiano que no tiene el Espíritu Santo dentro de sí es el ser más vulnerable de la tierra, porque el enemigo va a venir contra él y no tendrá protección, no tendrá ninguna cobertura. Pero si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, si eres el templo del Espíritu Santo, tú puedes moverte con autoridad, tú eres luz y por donde tú caminas vas a iluminar. Tú eres esa lámpara, aunque no hables, la lámpara alumbra, no habla, pero alumbra, alumbra para que los otros vean. Amén. Amados hermanos, como siempre, una enorme, una tremenda bendición compartir con ustedes. Es nuestro deseo y oración que sean súper, hiper, archi, mega bendecidos. Que valoren lo que el Señor está haciendo por usted. Si hoy está con vida, es porque papá lo quiere. Si hoy está aquí en esta tierra, expectante de descansar y de mañana ir al trabajo otra vez, es porque el Señor tiene propósitos para usted. No ha terminado con usted y usted tampoco es el producto terminado, que estamos siendo procesados, tal vez pasando por un desierto, tal vez por el horno de fuego, tal vez por dificultades extremas, pero, pero el Señor ya caminó esos lugares y Él es el que está en compañía de usted, así que no hay nada de qué temer. Agradecerles por las oraciones de esta bebé Gabrielita, sigamos orando por esta bebé linda para que el Señor los siga bendiciendo, creyendo por cosas mayores. El Señor dijo, estas cosas y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Nos ha encargado esta noble misión y eso es lo que estamos haciendo. Eso aprendemos cada noche en el nombre de Jesús. Amados hermanos, como siempre, una tremenda bendición de compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si el Señor lo permite, mañana, en este mismo horario, estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Muy buenas noches, familia. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias. Aleluya.